¿Qué tal? Muy buenas noches. Nosotras somos Dos con Todo en este martes 0909, 9 de septiembre. ¿Cómo estás, man? No me había dado cuenta de ese dato. Sí. La numerología. Hoy vienes muy conectada Muy con... cósmica. Sí, qué bueno que tú lo dices. Seguro ya lo notó quienes nos ven desde sus casas o no sé dónde los están viendo. Gracias por conectarse. ¿De qué vamos a hablar hoy, Dul? Pues el día de hoy es el análisis a detalle del paquete económico 2026 que ya fue entregado por la Secretaría de Hacienda a último minuto del día de ayer, en tiempo y forma, aunque sí fue al último minuto. Trae de todo. Nos vamos a enfocar por ahora en el tema del presupuesto que hereda la exministra presidenta Norma Piña para la Suprema Corte, que está en veremos si se queda así. Y también en el con todo le vamos a dar al paquete, pero ¿de qué tema? Sí, vamos a hablar sobre los impuestos que se están planteando para bebidas azucaradas. Lo que dicen desde la sociedad civil, particularmente la organización El Poder del Consumidor, impulsora de este etiquetado de advertencia de los alimentos ultraprocesados, bueno, están destacando que es una medida que ayuda a evitar que más personas consuman estas bebidas azucaradas, pero también nos dicen que hay todavía pendientes porque estamos lejos de las recomendaciones internacionales en materia de este impuesto. Les tenemos todos los detalles aquí en Dos con Todo. Acompáñenos y nosotras empezamos ya con el programa. Bueno, pues ya estamos aquí en este martes 9 de septiembre, año 2025. Por cierto, el día de hoy se cumple un año de que comenzaron los enfrentamientos allá en Culiacán, Sinaloa y alrededores entre la Malliza y la Chapiza, algo que ha ocasionado hasta la fecha pues bastantes muertos y desaparecidos allá en Sinaloa. Perdón por empezar así. Pues es importante recordarlo, Dul. Y hoy también tenemos un programa que inicia con información sobre protestas, sobre distintas exigencias a nivel internacional y también en México, particularmente en Zacatecas. Con eso vamos a arrancar. Nada más déjame saludo aquí a quienes ya están conectadas con nosotras, a Enrique Topolino Medina, Rodolfo Salas, Federico Sánchez, que ya nos dejan su comentario, Santiago M., Miguel Ayala, José. Gracias por conectarse. Sí, ya llegó el superchat de Gerardo Meléndez, que había leído acá en el mismo chat que andaba enfermo. Pues le deseamos pronta recuperación. Laurentino Carvajal también, para cerrar el día noticioso, Dos con Todo y profundo respeto y agradecimiento. Gracias. También por acá Brenda Espinosa, Miguel Ayala, bienvenidos y bienvenidas todos. Y sí, como decía Mon, pues están bastante las emociones y las protestas sociales en nivel aquí en México, pero también allá en Nepal, un país asiático que está entre China y la India. Todo comenzó, Mon, porque hace unos días este gobierno decidió bloquear algunas redes sociales que no cumplieron con algunos reglamentos internos. Les estoy hablando, por ejemplo, de Facebook, de X, antes Twitter, o de esta red social donde nos están haciendo el favor de vernos, en YouTube. Eso generó malestar en un sector, en una generación particular, la generación Z, que son los mayores consumidores de este tipo de redes sociales. Aunque no bloquearon como tal TikTok, que es la más utilizada por esta generación, pues les dieron donde más les interesa, donde más consumen. Entonces comenzaron protestas allá en Nepal, particularmente en la ciudad de Katmandú, y esto aumentó porque hubo represión policíaca
y también aprovecharon ya para manifestarse contra la corrupción y sobre todo nepotismo dentro del gobierno de Nepal, en un país donde hay bastante altos niveles de desempleo en el sector juvenil. Pese a que el primer ministro ya renunció en medio de estas protestas, el día de hoy, martes, se intensificaron las manifestaciones en calles de Nepal cuando los manifestantes incendiaron edificios gubernamentales como el propio Palacio Presidencial y también viviendas de políticos. Miles de manifestantes, en su mayoría jóvenes de la generación Z, permanecieron en las calles de Katmandú hasta las últimas horas de este martes. Esto comenzó desde ayer lunes. Bloquearon caminos y entraron a instalaciones del gobierno de Nepal. De hecho, hay videos que muestran helicópteros del ejército teniendo que rescatar a algunos ministros pues por los aires para evitar que también sean agredidos. El lunes, cuando comenzaron estas protestas por el bloqueo de redes sociales y contra el nepotismo del gobierno de allá, la policía abrió fuego contra los manifestantes, lo que causó la muerte de al menos 19 personas. Entonces, estas protestas que habían comenzado solo por las restricciones a Facebook, YouTube y X, que fue interpretado por la ciudadanía como intento de censura, aumentaron por la indignación causada por estas muertes, 19 personas, y ya por las acusaciones de corrupción política en Nepal. En un comunicado, el ejército advirtió que las fuerzas de seguridad del país estaban comprometidas a preservar la ley y el orden. Como ha habido ya protestas subidas de tono, como el incendio de edificios gubernamentales y también ataques a los propios políticos, ya Naciones Unidas pues hizo un llamado a la moderación para evitar más violencia. Muchos jóvenes están furiosos porque los hijos de los líderes políticos, los llamados hijos de nepotismo, llevan estilos de vida lujosos y numerosas ventajas en un país con un desempleo del 20% en el sector juvenil. Voy a rescatar la declaración del estudiante Vishnu que le dijo a la agencia AP, la de Estados Unidos Associated Press: estoy aquí para protestar por la enorme corrupción en nuestro país. El país, Nepal, se ha deteriorado tanto que para nosotros los jóvenes no hay razones para quedarnos en el país. El Palacio Presidencial, la residencia oficial del primer ministro, ya tienen primer ministro, bueno, tenían porque ya renunció, y también tienen presidente. Los dos edificios fueron incendiados, además varios ministerios que son como las secretarías de Estado de aquí. Incluso se fueron a las casas privadas de los políticos, incendiaron la del presidente y la del líder del partido opositor comunista de Nepal. Les decía que TikTok, que es una de las redes sociales más usadas por la generación Z, no fue bloqueada en estas restricciones del gobierno, que por cierto ya echaron para atrás, pero pues esto ya se salió más allá de las redes sociales, ahora es por tema del nepotismo, pero ya lo habían prohibido desde el año 2023. Nepal había prohibido TikTok en 2023 por perturbar la armonía social, la buena voluntad y difundir material indecente. Ese fue el argumento gubernamental, pero tuvieron también que echarse para atrás el año pasado, en 2024, después de que ejecutivos de TikTok se comprometieron a cumplir con las leyes locales. Es una red social china, en un país vecino, precisamente es lo que está pasando en las calles de Nepal: incendios, protestas contra nepotismo y contra desempleo juvenil. Y protestas que están llevando a las calles a miles de personas, ¿no? Que veíamos en las imágenes que nos compartía Lluvia hace un momento. Eso en Nepal también hay protestas, se registraron protestas el día de hoy, pero en México, en Zacatecas, protestas que encabezaron madres y familiares de personas desaparecidas. Sí, perdón, eso fue el día de ayer, lunes 8 de septiembre, pero hoy fue cuando empezaron a publicar las alertas, los comunicados de estos grupos que engloban a madres y familiares de víctimas de desaparición en Zacatecas. Pues estos días varios gobernadores a la par de la Presidencia de la República están dando sus informes de gobierno. En el caso de Zacatecas, David Monreal dio su cuarto informe de gobierno. En este marco, pues justamente familiares de víctimas de desaparición protestaron, como lo han hecho los años previos, con un tejido rojo, que para ellos es la forma de visibilizar a las casi 4,000 personas desaparecidas en Zacatecas. Estaban en esta manifestación y de pronto fueron encapsulados, insultados
y amenazados por las fuerzas de seguridad del gobierno de David Monreal. Así lo acusó el grupo Sangre de Mi Sangre Zacatecas en un comunicado. Estamos viendo fotografías que nos comparte Diana Valdés. Los grupos de madres buscadoras se manifestaron el lunes de manera pacífica en el marco de este informe de gobierno de David Monreal. Con tejidos rojos hicieron visibles a las casi 4,000 personas desaparecidas en Zacatecas. Además, acusaron que el 49% de estos casos ya ha ocurrido durante el mandato de David Monreal. En los últimos años, les decía, han realizado esta protesta ciudadana, pero este 2025 los elementos rasgaron los tejidos y reprimieron la presentación. En este comunicado de Sangre de Mi Sangre Zacatecas se señala lo siguiente: una vez más, el gobierno de David Monreal muestra su lado represor y autoritario. Además, en este comunicado compartieron que físicamente están bien, pero por supuesto que se sienten afectadas por el maltrato de Fuerzas Armadas, que dijeron se deberían de dedicar a combatir el crimen organizado. Para recordar, hace unos días fue el Día Internacional de Víctimas de Desaparición y en un con todo recordábamos el caso mexicano. La Comisión Nacional de Búsqueda, que en estos momentos está en búsqueda precisamente también del director o directora, registra al corte de agosto más de 133,000 personas desaparecidas a nivel nacional, y no localizadas, sobre todo en Jalisco, en el Estado de México, en Tamaulipas, en Michoacán y en Veracruz, pero en Zacatecas son casi 4,000 personas víctimas de desaparición. De hecho, también informábamos sobre los ataques a madres y padres y familiares en general que buscan a las personas que no están localizadas, y justamente había el caso de Aida Karina Juárez. Ella estaba buscando a su hija, Goretti Guadalupe Juárez Jacobo, que había desaparecido desde el 25 de junio en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, pero buscando a su hija, Aida Karina, también desapareció el pasado 26 de agosto y posteriormente fue localizada sin vida. Así está la situación de crisis de desapariciones en Zacatecas. Hubo una manifestación pacífica y el gobierno de David Monreal, en el marco de su cuarto informe, decide enviar a la policía para, en palabras de estos colectivos, reprimir a los manifestantes. Dulce, sí se da a conocer esta información, como bien decías, a días de que les informamos en este espacio de la constante violencia que enfrentan de un tiempo para acá madres y padres, en general las familias de quienes buscan a sus seres queridos que se encuentran desaparecidos. Y vamos ahora con más información en materia de seguridad. El día de hoy, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habló sobre la operación de la DEA, de la que también les dimos más detalles ayer aquí en este espacio. Esta operación de la DEA, la agencia estadounidense, que llevó a la detención de 617 personas relacionadas con el cártel de Sinaloa. Hoy el secretario Omar García Harfuch aseguró que México no participó en esta operación de la DEA. ¿Por qué es importante esta declaración? Bueno, porque la agencia antidrogas lo anunció como parte de una operación global. Ahora está diciendo el secretario de Seguridad Omar García Harfuch que México no participó en esta operación. Los operativos, de acuerdo con lo que detalló la DEA, se realizaron en 23 regiones locales de Estados Unidos y en 7 regiones extranjeras. Eso fue lo que se informó el día de ayer. Y hoy el secretario de Seguridad Omar García Harfuch aseguró: no hemos tenido una operación en conjunto. También hay más información sobre la red de huachicol fiscal de la que les dimos detalles este lunes 8 de septiembre. Hoy sabemos que un juez federal vinculó a proceso a las 14 personas detenidas, incluido el vicealmirante Manuel Roberto, por su participación en el desembarque irregular de 31 buques con huachicol fiscal, este combustible ilegal que evade impuestos en las aduanas de Altamira y Tampico durante los últimos 2 años. Después de una audiencia de más de 17 horas, todas las personas imputadas recibieron detención preventiva.
Los hombres fueron enviados al Centro de Privación de la Libertad del Altiplano y 2 mujeres a al centro de privación que se encuentra en Morelos. Mientras que otra de las mujeres que fueron señaladas como parte de esta red permanecerá privada de su libertad, pero en su domicilio con un brazalete electrónico porque tiene 12 semanas de embarazo. Esta mañana en conferencia de prensa, el fiscal general Alejandro Gertz Manero confirmó la vinculación a proceso de estas personas. Vamos a escuchar qué es lo que dijo esta mañana el fiscal Gertz Manero. En esto debemos de manejarlo con una gran claridad. En el año de 2024, el entonces secretario de Marina se acercó a la Fiscalía de la República para presentar una serie de denuncias sobre problemas de corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero. Se abrieron las investigaciones. Inmediatamente la Fiscalía no solamente abrió las investigaciones, sino que las puso bajo control judicial. Es decir, a partir de ese momento, todas las diligencias que se hicieron en esos temas fueron bajo control judicial. Se le dio, porque era el tipo de delitos, inmediatamente vista a la UIF, al SAT, a Hacienda, y se empezó a armar toda una investigación sobre ese tipo de delitos. Y va a seguir adelante y ha seguido. Coincidentemente con eso, en el mes de marzo, se llevaron a cabo 2 acciones en las que estuvo fundamentalmente la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía, tanto en Ensenada como en Altamira, donde se encontraron depósitos enormes de combustible que no habían sido declarados. Asunto que aparentemente podía parecer distinto del otro que se estaba llevando. Cuando juntamos toda la información, se dio el vínculo. Y al darse ese vínculo, nosotros de inmediato fuimos ante los jueces y les pedimos las órdenes de aprehensión. Las órdenes de aprehensión se dieron no solamente por todo lo que habíamos investigado en materia de corrupción, sino por estos hechos nuevos que estaban vinculados. De esa manera se obtuvieron las primeras órdenes. Todas esas personas, ya prácticamente salvo 2 que estaban fuera del país, están detenidos y hoy en la madrugada nos dieron la vinculación a proceso de todos ellos. Eso es parte de lo que informa esta mañana el fiscal Alejandro Gertz Manero. También habló sobre la muerte del capitán Abraham Jeremías Pérez, exdirector de aduanas de Tampico, cuyo cuerpo fue hallado en las oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, en Tamaulipas, el día de ayer, y los distintos medios reportaron que se suicidó. Esta mañana el fiscal Gertz Manero habló de este caso y aseguró que el capitán Abraham Pérez Ramírez no formaba parte de las indagatorias por la venta ilegal de combustible y evasión de impuestos. Dijo lo siguiente: esta persona no estaba involucrada con ninguno de los casos que estamos llevando, es un asunto de otra naturaleza. Es lo que dijo esta mañana el fiscal Alejandro Gertz Manero, además de la confirmación de que ya fueron vinculadas a proceso por este caso 14 personas, por este caso de la red de Huachicol Fiscal. Pues gracias, Mon, por actualizar este tema de esta red. Antes de pasar a ver los detalles que la unidad de datos ha detectado en el paquete económico 2026, nos manda nuestro compañero Álvaro Delgado un video en particular. La última vez que hablamos de este personaje fue porque su estatua se cayó en el complejo de Los Pinos por una fuerte lluvia que a su vez hizo que un árbol la tirara. Estoy hablando del expresidente Felipe Calderón. En esta ocasión estuvo en una conferencia en Georgetown, allá en Washington, que era sobre la democracia en América Latina. Él dice que en México las elecciones libres están en riesgo. Pues vamos a escucharlo. The judicial branch is in the hands of militants and supporters of Morena. Some of them were lawyers of narco traffickers. Others are people without experience. And
to end with this, there are no guarantees anymore for any citizen, let alone for opposition people. The US have done more to save democracy in Mexico. You say the Americans? Yeah. I don't know. I don't want to say what the Americans could do. But what is clearly is that this demolition process happened, I don't know if the expression is correct, but just under the noses of the American ambassador. And I'm talking about this, not talking about this administration, the former. Yeah. I don't know, because that ambassador just didn't realize what exactly was happening, or he just ignored that, which is terrible. But of course, it's the second biggest democracy, or used to be a democracy. I honestly believe that free and fair elections are on risk in Mexico, and there won't be free elections probably anymore. Bueno, pues ahí está. Ahora sí, vámonos con la información de nuestros compañeros de la unidad de datos. El primero es de Daniela Barragán. Justamente en la conferencia de hoy que da la Secretaría de Hacienda, la subsecretaria de Egresos, Berta Gómez, fue cuestionada sobre el presupuesto al sector salud, y ella aprovechó para destacar que se dio por propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mujer, la propuesta de mandar 466,674 millones de pesos para la denominada Sociedad de Cuidados. ¿Qué es y para qué? Nos dice Daniela Barragán. El primer paquete presupuestal del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla recursos para la consolidación de una sociedad de cuidados, atendiendo un reclamo antiguo de colectivos feministas y de mujeres en general que abogan porque el Estado asuma tareas de cuidado que históricamente han sido asignadas a las mujeres solo por un rol de género. El proyecto de presupuesto plantea la creación del anexo transversal 31, que tendrá el fin de avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Cuidados. El Gobierno de México solicitará entonces un monto de 466,674 millones de pesos para este fin, que es muchísimo dinero. Incluye 49 programas presupuestarios de 18 ramos que estarían destinados a modificar la organización social del cuidado en México. Contribuir en la garantía del acceso efectivo al cuidado de infancias, personas mayores con diversos niveles de autonomía y apoyos para personas con discapacidad, así como el reconocimiento de derechos de las personas cuidadoras que verdaderamente tienen mucho esfuerzo al cuidar a adultos mayores o personas enfermas, y que ya no solo automáticamente pensemos que las mujeres son las únicas que tienen que absorber esto. De acuerdo con datos del INEGI, el 75% de las personas que trabajan en cuidados son mujeres, pero ahora se está destinando este dinero para capacitar y que vaya más allá de las mujeres. Sí, Dul. Y además de este presupuesto que se está planteando para la cuestión de los cuidados, también la unidad de datos de Sin embargo hizo un análisis sobre este paquete presupuestal para detectar cuáles son las secretarías que tendrían más recursos en el 2026. Este proyecto de presupuesto pues propuso un aumento del 86% en los recursos para la Secretaría de Energía, del 12.4% para la Secretaría del Bienestar, 6.4% para Educación y de 1.2% para Ciencia. Pero vamos a centrarnos, Tul, en el presupuesto que tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que es un presupuesto que ya había quedado planteado, propuesto por la exministra presidenta Norma Piña, que a su vez también presidía el extinto Consejo de la Judicatura Federal. Este es un análisis de nuestro compañero Arturo Daén, también de la unidad de datos, y pues justamente lee qué hay detrás de esta propuesta de 15,000 millones de pesos como aumento presupuestal para la Corte, porque justamente en redes sociales ya está pues fluyendo este discurso de cómo el nuevo Poder Judicial tiene tanto presupuesto. Bueno, este es el análisis. Fue la vieja Suprema Corte y Norma Piña Hernández, como titular del Consejo de la Judicatura Federal,
quienes dejaron la manzana envenenada de pedir un aumento presupuestal de 15,000 millones de pesos para el nuevo Poder Judicial en 2026 y no lo hicieron ya en el nuevo pleno los 9 ministros y ministras. El proyecto de presupuesto para el próximo año confirmó que como despedida, la exministra y los ministros afines solicitaron 85,960 millones de pesos para el próximo año. En términos reales, un 17% más respecto a los 70,983 millones aprobados para todo el Poder Judicial en 2025. Todo el Poder Judicial, porque la Suprema Corte solicitaron 5,869 millones, un aumento de 7.5% respecto a el que tiene ahorita. Para el nuevo órgano de administración judicial, que es esto que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal junto con el Tribunal de Disciplina y que justamente va a manejar este presupuesto y también va a procurar darle protección a jueces que tengan casos de crimen organizado. Bueno, para este nuevo órgano de administración judicial, 74,224 millones de pesos fueron solicitados y para el nuevo Tribunal de Disciplina, que va a buscar sancionar irregularidades, 1,856 millones. En el caso del Tribunal Electoral, que es el otro brazo del Poder Judicial, solicitaron 4,000 millones, un aumento de 2% en términos reales, pero en general un 17% más respecto a lo aprobado en 2025. Sí, y hay que recordar que previamente en entrevista con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez, la ministra Lenia Batres ya había advertido que a las y los integrantes de la nueva Corte les dejaron esta propuesta de aumentar el presupuesto, de acuerdo con lo que planteó en esa entrevista la ministra Lenia Batres, con la intención de hacerlos quedar mal y señalar una supuesta incongruencia. Eso lo dijo en entrevista para el programa que conducen en el Canal 11 los domingos, y ahí la ministra dijo, nos dejan un presupuesto que es el que les hubiera gustado disfrutar a los ministros que se van, que tiene la lógica del mismo presupuesto que tenían para decir, ahí está lo mismo. ¿Dónde está lo que proponían? No está porque es el presupuesto de ellos mismos. Eso es lo que planteó la ministra Lenia Batres. Aseguró que todavía hay ajustes que se tienen que hacer y que son importantes porque todavía hay privilegios que no se han querido eliminar. Una fuente dentro del Poder Judicial dijo, sin embargo, que la ministra Norma Piña compartió el proyecto de presupuesto con quien sería su sucesor, Hugo Aguilar Ortiz, pero ya sin la posibilidad de hacerle alguna observación o cambio. Esto es lo que reporta nuestro compañero Arturo Daén de la Unidad de Datos en un texto que ya encuentran ustedes en Sin embargo MX. Y esta información es importante porque sin el contexto de que esta nueva, de que la Corte que encabezaba la ministra Norma Piña fue quien solicitó estos recursos, es que sin ese contexto estuvo difundiéndose en redes sociales información sobre justamente que el Poder Judicial, el nuevo Poder Judicial, será más caro que el que teníamos, o bueno, que tendrá más recursos que los que tenía previstos para este 2025. Sí, criticando que supuestamente el Poder Judicial nuevo que se vendió como más austero y menos élite dorado va a ser igual, pero pues justamente fue una propuesta de la Corte pasada y que esta campaña de redes sociales que ya se están viendo se une a la de la semana pasada, donde varios medios dijeron que los nuevos ministros iban a tener sueldos mayores al de la Presidencia de la República, ya juntando las prestaciones y demás, lo cual también es falso. Y ya nada más recordar el tema que daba el ministro en la semana pasada sobre los 6 celulares que tenían por equipo los ministros, pues también eso se va a ir ajustando de acuerdo con la ministra Batres. O sobre los objetos que ya no se encontraron en las oficinas de los ministros, entonces eso también es un tema que arte, sí. un tema que habrá, que tendrá que aclarar la Suprema Corte y ahora cómo está conformada. Pues ahora sí es momento de irnos al Preciado con todo, porque aquí Mon les va a hacer un zoom
a el tema de los denominados impuestos saludables, no solo a refresqueras, también al tabaco. Vamos al con todo. El paquete de presupuesto del 2026 que propuso el gobierno federal plantea aumentar de 1 a 3 pesos por litro de bebidas azucaradas el IEPS a estos refrescos, a estas bebidas. ¿Qué es lo que implica este aumento? ¿Por qué se defiende desde la sociedad civil? ¿Y qué falta para que México alcance las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud? De eso les hablaremos en el siguiente Con Todo. Bueno, primero vamos a comentar lo que se dijo el día de hoy respecto a este tema de impuestos saludables en la rueda de prensa que ofreció la Secretaría de Hacienda, tanto el secretario como los subsecretarios de Egresos e Ingresos. En la página de la Secretaría de Hacienda se publicó como tal el paquete económico 2026, la propuesta de ingresos y de gasto. Esto a su vez va a tener que ser revisado y aprobado en su caso por la Cámara de Diputados en los próximos días. Si usted hace una suma a pues los ingresos por impuestos saludables que estima ingresar pues en las arcas públicas, en el erario, se va a recaudar 261,286 millones de pesos. Por ejemplo, el tema de los cuidados son más de 400,000 millones para que lo dimensione. Se va a estimar esto, más de 261,000 millones de pesos en los denominados impuestos saludables para 2026, de acuerdo con lo publicado por la iniciativa de ley de ingresos pues, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Hacienda al Congreso. Pues justamente se ha explicado que el aumento al IEPS de bebidas alcohólicas, azucaradas y tabaco no tiene fines recaudatorios. Esto se dijo desde la mañana por la presidenta Claudia Sheinbaum y fue reiterado por el secretario de Hacienda, tanto en su rueda de prensa como en la entrevista reciente con los periodistas. No tiene fines recaudatorios, sino que estos 261,000 millones de pesos que se estiman recaudar se va a enviar a un fondo que va a gestionar la Secretaría de Salud para absorber los gastos, los costos de las enfermedades crónicas que se generan a partir del consumo de estos productos. Si Lluvia nos puede poner, por favor, la parte en que esta iniciativa de ley de ingresos de 2026 habla sobre los fines extrafiscales. Dice la iniciativa de ley de ingresos de la Federación para 2026. El Gobierno de México pondrá en marcha medidas con fines extrafiscales para combatir los efectos negativos sobre la población por el consumo de diversos productos que dañan la salud y medidas para consolidar un modelo económico soberano que impulse el desarrollo productivo y la competitividad de sectores estratégicos para el país. Bueno, esa, si puedes poner la anterior, donde se ve, es que son de esos documentos que se parte a la mitad justo. Sí, pero mira, ahí está la primera parte. Gracias, ahí está. Bueno, ustedes ven concepto por varios impuestos y el ingreso estimado para 2026.
La cifra de impuestos, estamos hablando de billones, 5.8 billones de pesos por varios tipos de impuestos. Los que estamos hablando ahorita es el famoso IEPS, que comenzó en aumentos en el 2014. Y particularmente les voy a ir desglosando los que son para los denominados impuestos saludables. Por bebida con contenido alcohólico y cervezas se prevé ingresar más de 81,000 millones de pesos. Ahora sí, la siguiente, por favor, Lluvia. Sí, ándale, es que Ahí esto es está. importante porque desglosa. Sí, es que ahí es donde se parte en dos el documento. Para ahí está, gracias. Por tabacos labrados y otros, 62,097 millones. Por bebidas energizantes, 100.2 millones de pesos. Por bebidas saborizadas, 75,290 millones de pesos al cobrar el aumento de IEPS. Y por alimentos no básicos con alta densidad calórica, otros 42,856 millones de pesos, que haciendo la suma van a ser estos más de 261,000 millones de pesos recaudados por IEPS saludables, que pues justamente va a implicar los 41,000 millones de pesos extras por este aumento de 2025 a 2026 que decía la subsecretaria de Egresos. Pues justamente vamos a escuchar cómo la subsecretaria de Egresos, Berta Gómez, explica a pregunta expresa de los reporteros cómo se va a etiquetar el dinero que se recaude por el aumento de impuestos saludables, el cual, ya se ha dicho, se va a transferir a un fondo para el sector salud. El monto que se tiene calculado por la recaudación de este impuesto es de aproximadamente 41,000 millones de pesos, ¿cierto? Y nosotros lo tenemos totalmente identificado como parte del presupuesto que se ha asignado a la función de la salud. La función salud va a pasar de 881,460 pesos en este año a un monto de 965,663 el que entra, es decir, un incremento nominal de 84,203 millones de pesos, de los cuales 41,000 millones de pesos son provenientes de la fijación del impuesto al que nos referimos. El origen de este impuesto y su llegada a las arcas de la Federación es totalmente claro y transparente, ¿sí? O sea, podemos estar totalmente ciertos del monto que al final se va a estar recaudando por este concepto. La instrucción de la presidenta es muy clara, ¿sí? Quiere que se establezca con toda claridad y que podamos estar informando en los cortes que se hacen trimestrales de cuánto se ha recaudado y cuánto hemos ingresado o hemos llevado hacia el gasto en salud. Entonces, en ese sentido, ya se han hecho las adecuaciones necesarias en los sistemas justamente para poner un dígito identificador a este ingreso y al egreso que, como comenté hace un momento, va directamente a salud. Pues ahí está aclarado, 41,000 millones de pesos van a ser por el aumento, pero pues 261,000 en total se planean recaudar, y esto se va a etiquetar directamente a egresos de la Secretaría de Salud, va a ser la encargada de gestionar este dinero. La presidenta Claudia Sheinbaum desde la mañana, también a pregunta expresa en la conferencia matutina, había defendido estos impuestos a bebidas azucaradas al asegurar que tienen que ver con el daño que provocan a la salud de las y los mexicanos, por lo que los recursos recaudados seguirían directamente a un fondo de salud, que ya explicó mejor la subsecretaria de Egresos. También estuvo en esta rueda de prensa de la mañana el subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma. A él le preguntaron, y aquí es donde contrasta con la persona que entrevistaste de Poder del Consumidor, porque a él le preguntan, ¿por qué siguen haciendo este impuesto si no está, le llaman el concepto de elasticidad? Es decir, a pesar de que aumentan los refrescos o este tipo de productos, la gente lo sigue consumiendo. Y él explica que lo siguen haciendo sobre todo porque abona dinero al absorber los gastos que se generan
por enfermedades crónicas. Por ejemplo, la Secretaría de Salud registró en 2024 un gasto de 116,000 millones de pesos al año por enfermedades relacionadas con el consumo de azúcar y tabaco, y con esto recaudado, pues es justamente lo que destinan para absorber esta crisis de enfermedades. Así lo dijo. Hemos visto particularmente en ciertos productos que la elasticidad de estos en el consumo de estos productos es relativamente baja, es decir, de la última reforma que se hizo en 2014, importante en el término de IEPS, no se vieron resultados muy claros en el consumo, o pocos, más bien en el decremento, poco decremento en el consumo de estas bebidas, pero por otro lado lo que sí vimos fue un incremento en el mediano y largo plazo en los costos de la seguridad pública, de la salud pública, ¿no? Con datos de salud del año pasado, lo que ellos nos manejan es que solamente de este tipo de enfermedades que tienen que ver con consumo de azúcar y tabaco, el costo al sector salud es de 116,000 millones de pesos anuales, y particularmente en términos de las enfermedades asociadas a temas con el tabaco, hay 63,000 muertes al año por este tema. Entonces, básicamente lo que buscamos, por un lado, desde la política fiscal, es coadyuvar a la política de salud e incidir en el consumo de este tipo de artículos, y de no ser el caso, pues, tener los recursos suficientes para los efectos de mitigación y remediación de las personas que llegan a este tipo de padecimientos. Bueno, Adul, hay que destacar esta parte que comenta el subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma. Señala que después de esta reforma que se hizo en 2014 en términos del IEPS, después no se vieron resultados tan claros relacionados con el decremento en el consumo de bebidas azucaradas. Pero lo que señalan desde la sociedad civil, particularmente desde la organización El Poder del Consumidor, es que los resultados de esta medida sí se vieron en los primeros años después de que se implementa este impuesto, pero conforme avanzaron los años, como no aumentó el impuesto, pues tampoco hubo realmente un impacto en lo que estábamos consumiendo como mexicanos. Les voy a dar aquí un dato, es información que dio a conocer el Instituto Nacional de Salud Pública de México después de una investigación que hace junto a la Universidad de Carolina del Norte, y en esa información se señala que en México, 2 años después de la entrada en vigor de este impuesto a refrescos, es decir, durante 2014 y 2015, sí se registró una reducción en la compra de bebidas azucaradas en el primer año, en 2014, y cada vez menos personas consumieron estas bebidas para el 2015. De acuerdo con esta información, en el 2015 se redujo en 9.7% el consumo de estas bebidas. Esa es información, les repito, que dio a conocer el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad de Carolina del Norte, donde en 2017, después de hacer un análisis de si funcionaban o no estos impuestos. Estos impuestos que los conocemos como impuestos saludables, pues también tienen que acompañarse con otra serie de estrategias que están enfocadas en la salud pública, como regular la publicidad que vemos en todas partes, en redes sociales, en la calle, en la televisión, y también otras políticas que promuevan, pues evitar, por ejemplo, el lobbying, ¿no? Entonces, no nada más es una cuestión de los impuestos, ya van a resolver todo, sino tienen que ir acompañadas de una estrategia más amplia. Y ahora, regresando a los gastos que ha generado el consumo de estos productos, de estas bebidas azucaradas a nuestra salud, desde junio, y se los informamos aquí en Dos con Todo, organizaciones como el Poder del Consumidor, el Centro de Análisis e Investigación y Fundar alertaron que la recaudación de este impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS,
Este impuesto al tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y productos ultraprocesados en México es mucho más bajo que los costos de las enfermedades y muertes que se asocian a su consumo. En el reporte que titularon Impuestos saludables más recursos para la salud pública, estas organizaciones expusieron que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, destinó 50.619 millones de pesos a la atención de diabetes solo durante 2022. Estábamos viendo en pantalla una tabla que se difundió en junio en este informe que publicaron las organizaciones Fundar, El Poder del Consumidor, el Centro de Análisis e Investigación, y ahí detallan esto, que el IMSS destinó en 2022 más de 50,000 millones a la atención de diabetes solo durante ese año, lo que significó un 13.2% de su gasto total. En el mismo año, los recursos que el IMSS destinó a 3 tipos de cáncer asociado al consumo de tabaco, estamos hablando del cáncer de mama, del cáncer cervicouterino y de próstata, ascendieron a 8,089 millones de pesos, es decir, el 2% de su gasto total. Una situación similar se detectó en el ISSSTE, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ahí las organizaciones detectaron que en 2022, 30.7% del gasto total del ISSSTE se destinó a la atención de 5 tipos de enfermedades, entre ellas las enfermedades cardiovasculares, diabetes y distintos tipos de cáncer, que si bien se trata de enfermedades causadas por varios factores, pues entre estos factores justamente está el consumo de tabaco, de alcohol, de bebidas azucaradas y de productos ultraprocesados. Y aunque desde el 2014 este impuesto a las bebidas azucaradas pues ya se implementó, desde el Poder del Consumidor, Cristian Torres, coordinador de conflicto de interés e interferencia de la industria, explicó que la propuesta de este paquete económico del 2026 es diferente a la de años anteriores porque se prevé destinar esto que se recaude, ya nos lo explicaba Azul, ya lo escuchábamos de parte de la Secretaría de Hacienda, se prevé enviar esto que se recaude a un fondo para el sector salud, pero también este impuesto se va a aplicar a bebidas endulzadas, no solo por azúcar, sino también bebidas que usan otros edulcorantes no calóricos. Estos edulcorantes los encontramos, por ejemplo, en bebidas como jugos o leches saborizadas, es decir, se está contemplando más bebidas. Y también desde la sociedad civil, aunque están celebrando que se van a recaudar más recursos, insisten en que falta para alcanzar la cifra que han propuesto para elevar a 7 pesos por litro este impuesto a bebidas azucaradas y atender la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que está recomendando tener una tasa de 20% del precio final. Nada más para enfatizar cómo esta es una recomendación que se hace a nivel internacional. Hace unos meses, en julio, el 2 de julio, la Organización Mundial de la Salud presentó la iniciativa 3 para el 35 para llamar a los países que aumenten los precios reales del tabaco, del alcohol y de las bebidas azucaradas en al menos un 50%. Esto de aquí al 2035, justamente a través de impuestos para la salud, y la está recomendando como una medida para frenar enfermedades crónicas y para generar más ingresos públicos. Vamos a escuchar qué es lo que nos dijo en entrevista Cristian Torres, integrante del Poder del Consumidor, sobre lo que destaca de esta propuesta de impuestos para el 2026. En 2014 fue cuando México adoptó por primera vez, que fue el primer país en adoptar un impuesto a las bebidas azucaradas a nivel global, y lo impuso de 1 peso por cada litro de refresco. En ese momento representaba el 10%, que es lo que ha estimado, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que sea por lo menos 20% del costo total del producto. Sin embargo, este
Bueno, pudimos ver algunas cifras donde tuvo un impacto importante en la disminución de la compra de bebidas azucaradas en México. Al menos en el primer año, las compras disminuyeron 6.3% del total de bebidas azucaradas y hacia los 2 años fue de 7.4%. Sin embargo, pues ya ha pasado más de 10 años de este primer ejercicio fiscal que se hizo sobre las bebidas azucaradas. Y lo que pasa con este impuesto es que desde 2014 hasta la fecha, pues se ha quedado muy corto. No fue hasta 2019 que hubo un pequeño ajuste sobre la inflación, fue hasta 2019. O sea, no fue como año tras año, sino fue de 2014, pasó a 2019 el ajuste por la inflación. Y actualmente, bueno, lo tenemos en 1.64, que sigue siendo muy bajo, muy, muy, muy bajo. Inclusive con este incremento que se va a tener a poco más de 3 pesos por litro de refresco, nos estábamos quedando muy por debajo de las recomendaciones internacionales, que insisto, las recomendaciones internacionales sería de apuntarle hacia los 7 pesos por litro de refresco o de bebida azucarada. Pues uno de los logros que no pudimos tener en 2014 fue que el fondo recaudado, la recaudación del impuesto específicamente de bebidas azucaradas, pues fuera destinado hacia el sistema de salud para programas de prevención, de promoción y por supuesto de tratamiento de las enfermedades no transmisibles que está relacionada con el consumo de este producto. Actualmente, bueno, ya lo escuchamos desde el día de ayer que se presentó en la Cámara de Diputados el paquete fiscal y hoy en la mañanera lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que esta recaudación sería destinada hacia el sistema de salud. Lo cual también es algo de celebrar, que estén pensando en que se debe destinar un monto. Insisto, no han mencionado cuánto porcentaje de ese monto se va a ir al sistema de salud, pero el que se esté considerando que vaya destinado a salud es lo ideal que se debe de realizar. Experiencias internacionales como Filipinas, por ejemplo, que tienen un impuesto también a las bebidas azucaradas, pues sí destinan un monto específico, me parece que es del 10% de la recaudación que va destinado hacia el sistema de salud. Veamos aquí en México cuál va a ser este monto. Y también una de las cosas que hay que también celebrar en esta propuesta es que no solamente son bebidas azucaradas, sino son bebidas saborizadas y bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos, porque luego todas esas bebidas endulzadas con edulcorantes artificiales en otras experiencias, pues se deja de lado, ¿no? Entonces aquí va en un paquete completo de las bebidas saborizadas y endulzadas por igual, ya sea por azúcar o por edulcorantes no calóricos. También otro de los pendientes que destaca el poder del consumidor de este paquete económico eso es el de agregar impuestos a los productos ultraprocesados que también enferman a las personas, y la propuesta es que se alcance hasta un 20% en estos impuestos, pero también exigir a empresas que dañan no nada más la salud, sino al medio ambiente, un pago mayor de estos impuestos. Y esto lo voy a relacionar con algo que destaca en este paquete económico para el 2026, porque se planteó liberar de cargas tributarias y administrativas a empresas y personas que participen en la organización, el desarrollo y la realización de las actividades vinculadas con el Mundial de Fútbol, que como ustedes saben tendrá lugar en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey el próximo año. Aunque en este paquete no se detallaron los nombres de las empresas a las que se les perdonarán impuestos por estar involucradas en la organización del Mundial, y tampoco se aclara si se va a considerar, por ejemplo, a televisoras que transmitan los partidos. Se menciona que para aplicar esta medida será necesario incluir un artículo transitorio para que el SAT pueda identificar y clasificar a los beneficiarios de esta medida y precisar los alcances y condiciones que se tendrán por cumplidas las obligaciones fiscales. Ese es un análisis también que hace la unidad de datos de aquí de Sin embargo.
esta excepción que se está planteando en el paquete económico del 2026, pero lo relacionamos con esta cuestión del impuesto a bebidas azucaradas porque justamente entre los patrocinadores del Mundial, y no nada más del Mundial, sino de distintas actividades que se realizarán, por ejemplo, en la Ciudad de México, relacionadas con este torneo, pues está Coca-Cola, la refresquera, y también entre los patrocinadores del Mundial está McDonald's y otra de las empresas que distribuyen alcohol en México, alcohol como Baileys, el tequila Don Julio, y estas están entre las patrocinadoras. Bueno, pues vamos a escuchar qué es lo que nos dice Cristian Torres acerca de justamente este pendiente que tiene el gobierno federal de plantear un impuesto a las empresas más allá del cobro a las y los consumidores por estas bebidas azucaradas. Una de las cosas que se había planteado era hacer un IEPS específicamente a corporaciones, sobre todo corporaciones que tuvieran un impacto negativo no solamente a la salud humana, sino a la salud ambiental. Lo cual, pues están la refresquera, la cervecera, las tabacaleras y muchas otras corporaciones, ¿no? Esto pues tampoco se ve reflejado en este paquete económico y por supuesto que tiene un impacto en el mundial. Yo más bien creo ahí, y mi lectura es pues que es un tema político. Por el tema del mundial, por el derrame económico que va a existir, por el tipo de turismo que van a traer, pues no les convenía poner este tipo de impuestos a estas corporaciones o a las actividades alrededor del mundial del 2026. Sin embargo, bueno, desde organizaciones de sociedad civil vamos a seguir uniendo esfuerzos para encontrar otras alternativas y regular la participación de estas grandes corporaciones dentro del mundial. Hay una iniciativa en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, donde están buscando prohibir la publicidad y el patrocinio por parte de las compañías alcoholeras. Esto con miras hacia el Mundial del 2026, o sea que no les permitiría publicitarse en espacios públicos, en espacios deportivos y pues tampoco hacer presencia de marca dentro del evento deportivo que es el Mundial. Entonces, si bien el impuesto pues no va enfocado como hacia esta temática, pues hay otras actividades que estamos realizando para visibilizar los daños y los impactos negativos que tienen estas grandes corporaciones y que están utilizando pues el Mundial de Fútbol para hacer promoción y patrocinio de este evento. Y esta propuesta que hacen como organizaciones civiles para el impuesto específico a las corporaciones dañinas, si se hubiera contemplado en este paquete, entonces estaríamos hablando de que pues no veríamos esta cuestión de librarlas de impuestos al menos este año con todo y el mundial, ¿no? Porque entiendo que una cosa es el impuesto de las que se librarán por la cuestión del mundial, pero otro es este que pagan por las cuestiones de daños a la salud. Al final de cuentas, pues siguen libres de este otro pago porque siguen recibiendo pues un montón de dinero, ¿no? A través de las compras de nosotros como consumidores. Sí, claro. Digo, ya no solamente tiene el impacto en el mundial, sino como en todas las actividades que tienen estas corporaciones por la extracción masiva de recursos, por el acercamiento, la publicidad de los productos que son nocivos para la salud y todo el impacto ambiental por la generación de plásticos, por el acaparamiento del agua. Entonces, pues sí, tampoco ha quedado dentro de esta propuesta, pero insisto, si bien no aparece esta propuesta desde sociedad civil, desde la academia, pues seguimos como impulsando estos temas y que se visibilicen estos temas para que lleguen pues a los oídos de quien toma las decisiones, ¿no? Dave Jiménez, veo que ya se hace un club y una tertulia de chismorreo a la par de la transmisión, eso me parece perfecto, saludos a todos. Es que el día de hoy están muy comentadores respecto precisamente a estos aumentos al IEPS. Acuérdense que estos IEPS ya existían desde 2014, herencia de Luis Videgaray en Hacienda,
hoy se anuncia un aumento y los leo porque hay dudas. Acá los tenía apartaditos. Calibán, como siempre, los pobres pagando los impuestos de los ricos que les cobren a las compañías que causan el daño, como la Coca-Cola y a Philip Morris, esta tabacalera que evolucionó ahora a vapeadores. Mauricio Pérez González, la cerveza es bendita, ahí no se metan. Ileana Gobea nos recomienda a todos y todas, pues tendrán que tomar pulque. Antonio Gonca, entonces no esperan que baje el consumo de azúcar de burbujas, sino solo es impuesto bruto hasta el final de los tiempos, como la tenencia. Calibán, ¿cómo le van a hacer los chapanecos que consumen 800 litros de refresco en promedio, que le cobren los daños a la salud a la Coca-Cola? Insiste. Luego, no solo pulque, también recomiendan tomar tejuino. Yo no sabía que era tejuino. Explican Ileana Gobea que en Jalisco, Nayarit, Colima y cree Sinaloa es originario de Jalisco. Por acá lo había googleado. Ya me había contestado la inteligencia artificial. Ayer la reclamaba a la inteligencia artificial. Dice, es bebida tradicional fermentada de bajo contenido alcohólico originario de Jalisco. Y por último también, mi chacal, les platico y les recuerdo que en Times Square en Nueva York, o sea en el centro de Manhattan, prohibieron la venta de vasos de refresco de 2.5 litros para llevar. Era obsceno vender eso y enfermiza tanta azúcar y además plástico, porque justo al final, ya por último, Calibán nos pregunta que cuánto daño le hace al medio ambiente, además el uso y desecho de plásticos que viene dentro de estas bebidas azucaradas, saborizantes, con edulcorantes, también ya lo están, qué bueno, en el radar, porque se está muy prohibido para los niños. Y pues ahí está. Sí, Dul, pues nada más aclarar que esa lo que se está proponiendo para el paquete económico del 2026, todavía falta que se apruebe y también pues se ha alertado del cabildeo que podría haber de estas grandes corporaciones. Y sí, son medidas que en un primer momento pues implican un gasto para nuestros bolsillos, pero que lo que se está exigiendo desde la sociedad civil, desde quienes defienden el derecho a la salud, es que a la par pues se acompañe de estas otras propuestas o estas políticas públicas. No nada más, por ejemplo, la prohibición de la venta de chatarra en las escuelas, sino pues este impuesto también a las refresqueras, a las alcoholeras, a que se hagan cargo de la contaminación, ¿no?, que generan, que es lo que nos están diciendo aquí en el chat. Y también quisiera aclararles esta duda porque preguntaban si también a las cervezas. Por favor, Lluvia, si nos puedes volver a proyectar ¿qué dice ahí? Pues justamente dentro del impuesto a bebidas alcohólicas se incluye cervezas, se estiman recaudar más de 53 mil millones de pesos para 2026, pero sí enfatizar que estos impuestos, este impuesto especial a productos y servicios IEPS ya existía desde 2014. Estamos informándoles sobre un posible aumento propuesto por este paquete económico 2026 y que la Cámara de Diputados con mayoría de Morena pues seguramente sí van a aprobar, a pesar de también el posible cabildeo, porque sí se van a ver afectadas estas industrias. De hecho, ayer te compartía que una hipótesis de por qué se tardó tanto en entregarse el paquete era porque había presiones de las refresqueras, porque la consejera jurídica Ernestina Godoy ya había adelantado que venía algo respecto a refresqueras. Pues habrá que estar ahí al tanto del papel que tengan en la discusión de este paquete fiscal. Y ya vamos ahora sí con la información que tenemos para el cierre. Así es, vámonos con la buena de al cierre. Es respecto a la mexicana arquera Andrea Becerra. Sí, la mexicana Andrea Becerra hizo historia este 9 de septiembre. Gracias, sí, es una buena noticia. Ella, la arquera Andrea Becerra, hace historia al ganar la medalla de oro después de una intensa competencia en la final del Campeonato Mundial de Tiro con Arco que se celebra en Corea del Sur. El Comité Olímpico Mexicano celebró
el triunfo de la arquera Andrea Becerra. Les digo que fue una competencia intensa porque se desarrolló bajo una intensa lluvia y la arquera jalisciense de 25 años venció 147-146 a la arquera del Salvador, Sofía Pais, en la categoría femenil individual. Es la segunda victoria de Andrea Becerra en esta competencia mundial y también su triunfo representa para México las primeras 2 medallas de oro en la historia de estos campeonatos mundiales de tiro con arco. Justamente ayer les informábamos que el domingo Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo vencieron a Estados Unidos en la modalidad de equipos y ganaron el primer oro para México en esta competencia mundial de tiro con arco. Pues ahí está lo prometido, a cerrar con algo positivo. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos este martes 9/9. Gracias a Lluvia Hernández en operaciones y a Ilse García en producción. Nos vemos mañana. Gracias a todas y todos por conectarse. Estos monos araña viven en el zoológico en Colombia. Han sido rescatados del tráfico ilegal de especies. Cada vez que vean las personas una cría que es puesta en venta, tenemos que tener en la cabeza que hubo una madre que falleció y que así fue que fue interceptada la cría. Entonces, porque la cría se agarra muy fuerte de la madre y no la sueltan. Los animales en exhibición en el zoológico Jaime Duque, cerca de Bogotá, no están en condiciones de volver a sus ecosistemas. Felinos pasa muchísimo que les quitan las garras, aquí les quitan mucho los caninos, es muy común ver también amputaciones a nivel de las falanges, amputaciones a nivel de la cola, temas médicos en general, nutricionales, también muy complejos de tratar. Además, hay animales y aves exóticas que han sido abandonadas por particulares que las compran por un capricho, pero luego se dan cuenta de que no pueden cuidarlas adecuadamente. Pasa muchísimo, es muy común, incluso a veces nos piden recibirlas, nosotros no podemos recibir los animales de una persona natural, deben ser algunas corporaciones que decomisan los animales y luego los traen acá se marcan con un chip y se tiene el registro de cada animal. Cuando les decimos que no las podemos recibir, a veces no las dejan tiradas en la puerta del parque o buscan tirarlas en un lago, entonces sí es algo que a veces nos ocurre. El zoológico también es el hogar de animales que eran utilizados en circos. Son animales que no aprendieron a cazar y que no pueden volver a su hábitat en África. La entrada que pagan quienes visitan el zoológico sirve de apoyo económico para programas como el de conservación del cóndor andino. Este nuevo huevo es realmente una esperanza para la población de cóndores en Colombia, no solo porque está conectando a las personas que nos ven, que nos visitan aquí en la fundación, sino también porque puede llegar a aportar, bien sea a un programa de reproducción o al repoblamiento. Sea cual sea el caso, cada individuo es supremamente valioso para conservar a la especie, desde su aspecto genético como la abundancia de los individuos libres. Se estima que solo sobrevive el 30% de los animales que han sido víctimas de las mafias de tráfico. Por su gran biodiversidad, Colombia es especialmente susceptible al tráfico de especies, lo que afecta principalmente a aves y primates. También al jaguar, que es perseguido por el alto valor que tiene la piel y las garras en el mercado negro. Las autoridades colombianas que luchan contra este crimen han rescatado más de 8.000 animales vivos desde el 2017 hasta el 2024. Algunos de ellos terminan sus días en los zoológicos del país.